Hola, ¿cómo están? En el siguiente video vamos a trabajar con sistemas mixtos. En particular vamos a ver un sistema de recta y parábola. Y de esto mismo vamos a ver un problema de aplicación. Vamos a ver este problema que nos dice: la ganancia en miles de pesos de la empresa Alfa, medida durante 40 días, puede representarse con bastante aproximación con la ecuación A de t igual a menos t cuadrado más 20t más 300. Durante el mismo lapso, la ganancia, también en miles de pesos, de otra empresa, beta, se rige por la fórmula B de t igual a 10t más 100. Este problema lo que nos pide, nos pregunta, es calcular analítica y gráficamente en qué días coinciden las ganancias de ambas empresas y de cuánto dinero se trata. Además, nos pregunta en qué día las ganancias son nulas y durante qué días decrece la ganancia de la empresa alfa y la de la empresa beta. Antes de empezar a trabajar sobre esto que nos pregunta esta situación problemática, veamos qué quiere decir la información que nos brinda este problema. El hecho de decirnos que con esta ecuación podemos encontrar la ganancia de la empresa alfa a medida que transcurre el tiempo durante estos 40 días, quiere decir, por ejemplo, si nosotros reemplazamos por t igual a 10, ¿sí? En la fórmula esta, vamos a encontrar cuál sería la ganancia de esa empresa a los 10 días. Lo mismo pasaría con la empresa beta, ¿sí? Si por ejemplo reemplazamos por 10, 10 por 10 nos queda 100, más 100 sería 200. Esto nos dice que la empresa beta a los 10 días tiene una ganancia de 200.000 pesos, ¿sí? Porque nos dice que la ganancia está dada en miles de pesos. Ahora, ¿qué nos pregunta este problema? Nos dice que calculemos analítica y gráficamente en qué días coinciden las ganancias de ambas empresas. Vamos a empezar por la parte analítica de esta primera pregunta. Bien, ¿qué quiere decir que las ganancias van a coincidir? Quiere decir que las ganancias van a ser iguales, ¿sí? Y si van a ser iguales, tendríamos que, sabiendo que la ganancia de la empresa alfa es esta fórmula, que la de la empresa beta es esta fórmula, el hecho de querer que ambas ganancias coincidan implica que tendríamos que igualar ambas funciones. Entonces, igualamos la función alfa con la función beta. Esto es una ecuación. Esta nos va a permitir encontrar para qué t estas dos coinciden. Bien, nos queda una ecuación. Vamos a intentar, en este caso no vamos a poder despejar t porque tenemos por un lado un término con t cuadrado y otro con t, ¿sí? O sea, un término de grado 2 y un término de grado 1. Entonces vamos a agrupar términos semejantes, como igualando a 0. Este 10t pasaría restando y el 100 también. Agrupamos los términos semejantes, t cuadrado solamente tenemos este, así que queda igual. 20t menos 10t, que sería 10t, y 300 menos 100, que sería 200. Nos queda entonces para calcular los valores de t que verifican esta ecuación de segundo grado. ¿Cómo vamos a calcular esos valores? Usando la fórmula resolvente de Pascal. Entonces, volviendo a la ecuación que nos quedó recién, ¿sí? De la igualación, tenemos que a es igual a menos 1, que b es igual a 10 y que c es igual a 200. Usando la fórmula resolvente que hemos usado ya en varias oportunidades, acá teníamos que la fórmula era menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Menos b sería menos 10, b cuadrado sería 10 al cuadrado, menos 4 por menos 1 por 200, sobre 2 por a, que sería 2 por menos 1. Resolvemos dentro de la raíz, 10 al cuadrado es 100, menos 4 por menos 1 por 200 es más 800,
y abajo 2 por menos 1, menos 2. 100 más 800, dentro de la raíz nos queda 900, la raíz de 900 es 30. Separamos en T1 y T2 con los valores encontrados, ¿sí? Sumando 30 y restando 30. Y nos queda que los valores que resuelven esta ecuación son menos 10 y 20. Bien, ahora estamos en una situación problemática y en este caso T representa el tiempo, en días en este caso. Entonces nos vamos a quedar solamente con el resultado positivo. En este caso, el menos 10 lo descartamos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la ganancia de ambas empresas van a coincidir a los 20 días. Bien, recordemos que esta era la pregunta: calcular analítica y gráficamente en qué días coinciden las ganancias de ambas empresas y de cuánto dinero se trata. Nos faltaría ver esto y después hacer el gráfico. Encontramos que las ganancias de ambas empresas coinciden a los 20 días. Esto salió de haber igualado ambas funciones. ¿Cómo hacemos para calcular de cuánto dinero se trata? Y nosotros teníamos lo siguiente. Recordemos el enunciado del problema. Nos decía que la ganancia en miles de pesos de la empresa Alfa, medida durante 40 días, puede representarse con esta ecuación, y durante el mismo lapso la ganancia de la empresa Beta con esta otra fórmula. Entonces, ¿cómo vamos a calcular cuál sería esa ganancia? ¿De cuánto dinero se trata? Bueno, calcularíamos reemplazando la T por 20. En cualquiera de las dos, ¿sí? Podemos reemplazar en A o en B. Debería dar en ambas lo mismo. En este caso, reemplazar en la segunda es mucho más fácil, la cuenta es más sencilla, ¿sí? 10 por 20 más 100, 10 por 20, 200, más 100, 300. Si quisiéramos hacer la cuenta con la otra también, nos tendría que dar exactamente el mismo resultado. Eso lo pueden hacer para verificar, aunque con una sola alcanza. Esto quiere decir que las ganancias de ambas empresas van a coincidir a los 20 días, como habíamos calculado antes, y esa ganancia va a ser de 300.000 pesos, porque recuerden que el enunciado me decía que el resultado obtenido de esa ganancia es en miles de pesos. Entonces, a los 20 días, ambas ganancias van a ser, la ganancia de ambas empresas va a ser de 300.000 pesos. ¿Qué sería hacer gráficamente? Bueno, gráficamente es graficar la función alfa, que es una función cuadrática, y la función beta. ¿Y qué quiere decir este punto 20, 300? Que la parábola y la recta, la primera es una parábola, la segunda es una recta, van a cruzarse en ese punto. Bien, vamos a graficar, vamos a calcular los elementos que necesitamos para graficar la primera función, que es la cuadrática. ¿Qué necesitamos para graficar la cuadrática? Necesitamos las raíces, el vértice, la ordenada y el punto simétrico. En este caso tenemos que ver que todo esto sea positivo, porque al ser una aplicación donde el tiempo es positivo, la ganancia también, entonces vamos a graficar en el primer cuadrante, o sea, para valores positivos de ambas variables. Bien, vamos con la cuadrática, calculamos las raíces, vértice, ordenada y punto simétrico. Las raíces con la misma fórmula resolvente, ¿sí? Acá sería A menos 1, B 20 y C 300. Reemplazando en la misma fórmula resolvente, nos quedan que las raíces son menos 10 y 30. Como estamos en una situación problemática donde T representa el tiempo, nos quedamos solamente con la raíz positiva. El menos 10 no lo vamos a usar en este caso. Vamos al vértice, ¿sí? Menos B sobre 2 por A, o sea, menos 20 sobre 2 por menos 1. Esto nos quedaría menos 20 sobre menos 2, o sea 10. También, como es positivo, no sirve, lo utilizamos. Por ende, vamos a calcular quién sería el vértice. O sea, este 10 lo vamos a reemplazar acá en la T. Nos va a quedar menos
10 al cuadrado más 20 por 10 más 300. O sea, menos 100. Acuérdense que este menos acá no afecta, no es afectado por la potencia, ya que es de la fórmula, no del número 10. Nos quedaría entonces menos 100 más 200 más 300. Y eso es igual a 400. O sea, el vértice es el punto 10, 400. Y la ordenada sería el término independiente, que como es positivo también nos sirve, 300. Y el punto simétrico de la ordenada, que sería, ¿se acuerdan que acá en X era el doble de lo que nos dio el X vértice, o el T vértice en este caso? Hice en función de la variable. Entonces, en este caso sería 2 por 10, que sería 20. Ese 20, su imagen va a ser lo mismo que vale la ordenada, ya que es el punto simétrico de la ordenada. Tenemos todo y podemos graficar. La otra es una función lineal, si es una recta. Entonces tenemos parábola, que es la de la empresa alfa, la raíz 30, que nos quedamos solamente con la positiva, la otra no, el vértice, que era el punto 10, 400, la ordenada, que es el 300, y el punto simétrico, que es 20, 300, y que de hecho coincide con el punto que nos daba como intersección de ambas. Nosotros al igualar las dos funciones habíamos encontrado que en 20, ¿sí?, coincidían ambas funciones, y que cuando reemplazábamos el 20 en estas funciones, su imagen era 300. Entonces es justo el punto de intersección entre ambas funciones, el punto simétrico. La parábola entonces es la roja, y la azul, que es la de la empresa beta, va a ser una recta, ¿sí? No tengo acá t cuadrado, así que no tenemos que sacar todo lo que sacamos de la empresa alfa. ¿Cómo podemos graficar? Sabemos que pasa por este punto, y a su vez sabemos que la ordenada es 100, que sería este punto de intersección con el eje Y. Acá nos conviene usar escalas, ¿sí?, porque los valores que encontramos fueron valores altos. Entonces podemos usar, por ejemplo, en el eje vertical una escala de 50 en 50, ¿sí?, de 10 en 10, ¿sí?, alguna escala conveniente para ubicar estos valores. Y en este caso, ¿sí?, la escala fue de 2 en 2. Pero también podría haber sido una escala más chica quizás. Bien, vamos a ver las otras preguntas. La primera ya está, que nos decía en qué días las ganancias son nulas. Vamos a volver a mirar el gráfico. ¿Qué quiere decir que las ganancias son nulas? ¿Sí? Que la imagen de ese para t sería 0. En este caso, mirando el gráfico, podemos ver que para la empresa beta nunca la ganancia va a ser nula. ¿Por qué? Porque gráficamente sería que esta función me tendría que cortar al eje X, al eje horizontal. Y esto no pasa nunca, ¿sí? La recta es creciente. Y la otra, la parábola, que representa la función de la empresa alfa, de la ganancia de la empresa alfa, nos dice que esa función corta acá en el 30 al eje X. O sea que quiere decir que a los 30 días la ganancia de esa empresa va a ser 0. Entonces, la empresa beta no posee ganancia nula, y la empresa alfa tendrá ganancia nula a los 30 días. Última pregunta, que nos dice: ¿durante qué días decrece la ganancia de la empresa alfa y la de beta? Miramos, la empresa beta siempre tiene su ganancia que es creciente, o sea que en ningún momento va a decrecer esta ganancia. En cambio, la empresa alfa, esta la que está en rojo, vemos que la curva empieza a decrecer a partir de este punto, a partir del vértice. O sea, ¿durante qué día? Desde el día 10 al día 30 van a decrecer esas ganancias. Entonces, la ganancia de la empresa alfa decrece del día 10 al día 30, y la de la empresa beta siempre es creciente. O sea, siempre su ganancia va en aumento, nunca va a decrecer. Hasta el próximo video.